Saludos, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Si hay algo que ayuda a la medicina y que ha permitido su avance es la tecnología. Por eso vamos a hablar esta semana con especialistas en la materia, entre ellos Walter Alabarcez, que es el fundador de un estudio de realidad virtual especializado en el entorno sanitario. Enseguida estamos con él. Antes, como siempre, repasamos la actualidad en 3 minutos. La Unión Europea está preparada para afrontar la posible necesidad de suministrar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID, un escenario que ahora mismo no está ni mucho menos definido. Así lo ha asegurado la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, que garantiza que todos los países de la Unión tendrán las vacunas suficientes en caso de que los científicos determinen que es necesaria más adelante una dosis de refuerzo. Y es que, según ha explicado, la Comisión Europea firmó en mayo el nuevo contrato de compra con BioNTech y Pfizer para contar con 900 millones de vacunas en el periodo 2022-2023, con una opción de compra por otra cantidad equivalente. Además, también tiene comprometida la adquisición de 150 millones de dosis adicionales de la vacuna de Moderna para 2022. Este martes se ha celebrado el Día Internacional del Sarcoma, conocido como el cáncer olvidado. Y es que se trata de un tipo de tumores muy poco frecuentes, hasta 150 diferentes, que afectan a los huesos y a los tejidos blandos de nuestro cuerpo. Cada año se diagnostican unos 400 casos de sarcoma en España, lo que representa el 1% de todos los tipos de cáncer. Los niños y adolescentes son más proclives a sufrirlos que los adultos. Es complicado prevenirlos y son también muy difíciles de diagnosticar si no se pone al paciente en manos expertas en este tipo de tumores. La compañía farmacéutica Bristol Myers Squibb ha presentado la guía para planificar el cáncer en el siglo XXI. La guía, elaborada por expertos y asociaciones de pacientes, trata de responder a una realidad. La supervivencia a 5 años al cáncer viene aumentando en las últimas 2 décadas y, sin embargo, la innovación en la organización y gestión del cáncer no se está produciendo al ritmo de la innovación científico-técnica. Además, los datos epidemiológicos confirman que el cáncer es uno de los problemas de salud con mayor impacto social, sanitario y económico. Y es por ello por lo que se precisa de una estrategia organizada para poder dar una respuesta planificada y ordenada con un objetivo en mente. Parece razonable para la próxima década, para llegar al 2030 con un porcentaje de un 70-80% de lo que llamamos control del cáncer, que significa pacientes curados y pacientes cronificados con una excelente calidad de vida. La medicina actual no se entiende sin la tecnología que la acompaña y que ayuda a su avance de una manera decisiva. En España, lejos de los clichés habituales, hay un gran desarrollo de la ingeniería biomédica que está detrás de la aplicación a la salud de los avances tecnológicos. La empresa privada avanza también en este campo de gran valor añadido que crea riqueza y empleo. Un buen ejemplo es la Frontera VR, un estudio especializado en creación de contenido en realidad virtual que trabaja en el mundo sanitario con aplicaciones que parecen ciencia ficción. Su fundador es Walter Alabarcez, con el que charlamos de todo esto hoy en Diagnóstico. Bueno, Walter, vosotros tenéis aquí en la Frontera una división, una rama sanitaria específicamente. ¿A qué se dedica esta división? ¿Qué hacéis? Correcto, bueno, sí, la Frontera tiene un vertical que es la Frontera Science Lab. Entonces, esa vertical se especializa en farmaindustria y en sanidad. Entonces, lo que implementamos ahí es toda la investigación y desarrollo que hemos hecho en realidad virtual y en realidad aumentada al mundo sanitario. Es decir, básicamente trabajamos para los pacientes, trabajamos para la persona. Es decir, toda esa tecnología que venía de otro sector ya lo fuimos implementando y adaptando para crear esta vertical y estar específicamente en el área sanitaria. Claro, hablas de realidad virtual, realidad aumentada, ¿no es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la tecnología, las diferencias son muy sutiles. Es verdad que nosotros en la realidad virtual, en el ámbito sanitario es lo que más utilizamos, pero bueno, para hacer una explicación muy simple, la realidad aumentada es esa tecnología que te permite combinar
el mundo, parte del mundo real con el virtual. Eso se hace a través de dispositivos, por ejemplo, a través de un móvil. Entonces, a través del móvil tú ves la realidad e implementas pequeños objetos realizados en forma virtual. En cambio, la realidad virtual es un espacio absoluto, es decir, el usuario a través de unas gafas entra en un espacio completamente virtual, es decir, absolutamente fuera de la realidad, ¿no? Creamos ese escenario y ese espacio absoluto está creado exclusivamente por nosotros. El diagnóstico por imagen ha sido sinónimo de revolución en la historia moderna de la medicina desde que a finales del siglo XIX un físico alemán, Wilhelm Röntgen, descubrió los rayos X. A día de hoy los avances que se han producido en imagen médica son increíbles. Hoy disponemos de radiología digital, de tomografía computerizada, de medicina nuclear. Podemos ver el interior del cuerpo humano y también ver cómo funcionan. Con los rayos X empezó todo y medio siglo después llegó un nuevo hito, la ecografía. Y la ecografía fue la que comenzó con esta nueva etapa en la que además no se empleaban medios invasivos. Los rayos X tienen efectos secundarios y hay que limitarlos a lo imprescindible. Sin embargo, la ecografía es totalmente inocua y además muy portátil, muy en la cama del paciente, muy accesible, muy barata. Fue una revolución. Y poco más tarde, en los años 70, pues apareció el TAC, que ya comentamos que fue un paso tremendo, sobre todo a nivel cerebral, porque antes, tanto con la radiología como con la ecografía, no se podía ver el cerebro, y el TAC, de repente, podíamos ver rodajas del cerebro en vivo, ¿no? Esto supuso un premio Nobel casi en el mismo año de la salida de este tipo de imágenes. El TAC y la resonancia magnética son dos avances tecnológicos que han supuesto un antes y un después en la medicina moderna. En el TAC, la aplicación de multidetectores que ha hecho que aumente mucho la velocidad de adquisición y la resolución. Podemos hacer cualquier plano del cuerpo con una resolución milimétrica. De hecho, por ejemplo, podemos ver los vasos pequeños como las coronarias con un detalle excelente que permite hacer diagnóstico no invasivo de la enfermedad coronaria o de los vasos cerebrales. Esto ha cambiado, por ejemplo, el manejo del ictus cerebral de una manera radical. Ahora mismo, en las primeras horas del infarto, puedes llegar a un hospital, te hacen este tipo de imágenes, sabemos dónde está la obstrucción, qué trascendencia tiene y podemos desatascar ese vaso, desobstruir el vaso ocluido y evitar que el infarto vaya a más. Y lo que te decía de resonancia, pues yo diría que la aparición de altos campos o muy altos campos que decimos ahora ha cambiado también muchísimo el presente. Con los imanes de 7 Tesla se pueden hacer estudios estructurales a nivel microscópico, con la resolución que tendría un microscopio convencional y con un contraste que permite estudiar los núcleos cerebrales como nunca antes, de tal manera que podemos diagnosticar enfermedades que antes pasaban totalmente desapercibidas en resonancia, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Técnicas cada día más precisas, más rápidas y más asequibles que además del ictus y del Parkinson permiten mejorar el diagnóstico de múltiples enfermedades que van desde el Alzheimer y la esclerosis pasando por fracturas, hemorragias internas, tumores e infecciones. ¿Y esto qué aporta en el entorno sanitario? Bueno, aquí esto fue mucha investigación y ensayo y error y el tiempo. Lo que ocurre con esta herramienta, con la realidad virtual sobre todo, al estar en un espacio absoluto, nosotros aislamos al paciente, ¿no? Entonces, el paciente, por ejemplo, en cuanto a tratamientos hospitalarios, cambia en forma trascendental. Es decir, una rehabilitación convencional realizada en un hospital condiciona mucho el ambiente, condiciona mucho la luz, condiciona mucho el entorno. En cambio, nosotros con unas gafas de realidad virtual aislamos al paciente y le creamos ese espacio absoluto. Ese espacio absoluto puede ser un espacio absolutamente fantástico, ¿no? Si tú ten en cuenta que al final nosotros lo que realizamos es creamos ese escenario y lo adaptamos según el tratamiento. Obviamente todo esto va de la mano con todos los profesionales. De hecho, la Frontera Lab tiene como director médico a un neurólogo de prestigio y realmente quiero que entendáis que esto es estrictamente científico. Entonces, Walter, por entenderlo bien y que todo el mundo lo comprenda bien, en el entorno, por ejemplo, de un paciente oncológico, le colocáis las gafas durante la quimioterapia y creáis un entorno virtual
para que pueda evadirse un poco de lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo Correcto. sería? Bueno, el paciente le colocamos las gafas, obviamente el paciente es una herramienta absolutamente intuitiva, implementa su nombre y apellido y a partir de ahí empieza a vivir una historia. Esta es una historia absolutamente fantástica de relajación, ¿no? Es decir, ahí lo que creamos son universos absolutamente fantásticos donde va apareciendo el nombre y el apellido del propio paciente. Es decir, el paciente, según la toma de decisión que haga en ese universo, tiene un destino u otro. Entonces, eso se llama sistema procedural. ¿Para qué se hace esto? Suponte que el paciente sea recurrente. Entonces, si al otro día o a la otra semana tiene otra sesión, se vuelve a colocar las gafas y vuelve a vivir una historia completamente distinta. Esto para que entendáis lo maravilloso que es esta tecnología, ¿no? Es una tecnología ya muy inteligente que actúa directamente sobre el paciente, lo hace protagonista de la propia historia. Entonces, lo que logramos con eso es que el paciente se evada por completo, es decir, que viva una historia, ¿no? En tiempo real. Entonces, pero bueno, este es un mínimo ejemplo de todo lo que se hace, ¿no? en cuanto a implementar herramientas para pacientes. ¿Y cuál es la respuesta del paciente normalmente? ¿Cómo se lo toma? ¿Cómo le afecta? La respuesta es fantástica. Aquí el gran interrogante de todo esto era que esta tecnología es una tecnología muy ligada al videojuego, ¿no? Entonces, el gran temor que teníamos, bueno, ¿qué ocurría con esta tecnología cuando la recepciona una persona octogenaria, ¿no? Que, por ejemplo, en ámbito oncológico es una amplia mayoría. Pues la reacción fue absolutamente espectacular. Es decir, yo creo que las personas mayores son las que mejor punto de encuentro tienen con este tipo de tecnologías, ¿no? Pero bueno, hay que entender que esta tecnología es absolutamente intuitiva. El usuario no tiene que hacer absolutamente nada. Es decir, esto es clave también entenderlo, ¿no? Aquí es colocarte las gafas y ya empezar a vivir una experiencia. Y esa experiencia está ligada, obviamente, al tratamiento. La tecnología aplicada a la sanidad tiene un papel cada vez más relevante en la práctica médica. No hay más que entrar en un hospital o en una consulta para comprobarlo, para apreciar que la tecnología es fundamental a la hora de ofrecer diagnósticos, terapias, intervenciones quirúrgicas o prevención de enfermedades. La disciplina científica y profesional que precisamente tiene como objetivo la creación, el desarrollo de toda esa tecnología es la ingeniería biomédica. Aquella disciplina que aplica los principios de la ciencia, de la ingeniería en la medicina. Los ingenieros biomédicos, en estrecha colaboración con los profesionales sanitarios, crean, desarrollan y validan todas esas tecnologías que resuelven problemas, retos cada vez más ambiciosos en el mundo de la medicina. Las áreas de ingeniería biomédica son muchas. Detrás de cualquier aparato que vemos en un hospital hay un trabajo de ingeniería, desde la bioinstrumentación a los nuevos biomateriales. La bioinstrumentación, que estamos hablando de dispositivos médicos, donde estamos hablando, por ejemplo, de un marcapasos. Más de 2 millones de personas llevan un marcapasos en el mundo. Equipos que registran señales electrofisiológicas de la actividad eléctrica del corazón, de la actividad eléctrica del cerebro. O equipos tan interesantes como un sistema de monitorización fetal que utiliza una matrona para monitorizar en todo momento, en el embarazo y en el parto, el bienestar fetal. Otro área muy interesante es el área de los biomateriales. Los biomateriales están permitiendo desarrollar nuevas válvulas cardíacas, prótesis de rodilla, prótesis de cadera. Y sin duda otra de las áreas quizá ahora más relevante y de más interés es la telemedicina. La telemedicina consiste en realizar un acto médico a distancia y aunque no es nada nuevo, ya los astronautas en los años 60 tenían monitorizadas sus constantes vitales desde la Tierra, es cierto que en la última década ha experimentado un notable empuje gracias, entre otras cosas, a Internet y los teléfonos inteligentes. De llevar a cabo la telemedicina es necesario que el paciente y el médico se puedan ver con una calidad suficiente, se puedan escuchar de una forma adecuada, puedan acceder a los datos clínicos que estarán registrados electrónicamente antes de la consulta, durante la consulta y además de una forma segura. Hay que acceder a esos datos de forma segura. Y eso es factible en muchos tipos de consultas médicas. Un ejemplo muy gráfico de la telemedicina es el tratamiento de la diabetes tipo 1, en la que el paciente debe controlar en todo momento su nivel de azúcar en sangre, así como administrarse la insulina necesaria. ¿Qué tecnología tiene a su disposición? Pues hoy en día una persona con diabetes tiene una tecnología interesantísima, que es la posibilidad de utilizar un denominado sensor continuo de glucosa. Ese dispositivo médico, desarrollado gracias a los avances de la ingeniería biomédica, del tamaño de una moneda de 2 euros, con una pequeña agujita que se pone sobre la piel, lo que permite llevar a cabo una monitorización continua de esos niveles de azúcar en sangre. Y esos datos, además, se mandan automáticamente a un teléfono móvil.
De igual forma, puede utilizar la denominada bomba de insulina o sistema de infusión continua de insulina, que permite administrar la insulina que requiera a lo largo del día y especialmente más cuando va a realizar una ingesta, una comida. La pandemia de coronavirus ha obligado a acelerar todo el proceso de la telemedicina, que sin duda ha llegado para quedarse definitivamente con nosotros. ¿Y también se utiliza para la formación de profesionales o no? Sí, sí. Bueno, en la formación de profesionales también es bastante trascendental lo que está ocurriendo. Ten en cuenta que esta tecnología también implementa una plataforma. Esta plataforma lo que permite es unificar gente de cualquier parte del mundo en tiempo real. De hecho, se están haciendo formación en intervenciones quirúrgicas. Por ejemplo, te voy a dar un caso muy concreto. Estamos haciendo una formación a especialistas en Brasil desde Madrid, donde un cirujano desde un hospital de Madrid da formación a médicos de Brasil a través de esta plataforma. Entonces, bueno, ahí lo que recreamos es un quirófano, recreamos un paciente virtual y los médicos lo que hacen es realizan la simulación de esa cirugía en tiempo real tantas veces como sea necesario. Entonces, en formación realmente en el ámbito sanitario es bastante importante. El futuro y el presente se mezclan cuando hablamos de nuevas tecnologías aplicadas a la sanidad. Lo que hoy parece ciencia ficción, mañana es realidad. Y viendo por dónde van las tendencias actuales, no es imposible imaginar qué podremos ver dentro de no demasiado tiempo. Bueno, siempre es difícil hablar de futuro, pero yo si tuviera que imaginarme qué va a pasar en unos años con el diagnóstico por imagen, te puedo poner un par de ejemplos. Imagínate que necesitas hacerte una imagen del cerebro, entonces con tu aplicación de teléfono móvil has concertado una cita en un departamento de diagnóstico por imagen, acudes, llegas, te meten en una sala donde hay una especie de sillón relax y detrás un cabecero parecido a los antiguos secadores de pelo y metes ahí la cabeza un minuto y ya está. Sales y al salir ya llevas en tu móvil el informe y todas las imágenes con toda la estructura y la función de tu cerebro. O imagínate también que una vez al año acudes a hacerte un chequeo también a este departamento y te pasan a una sala en la que hay una cama con un gran arco, te tumbas en esa cama, ese gran arco recorre tu cuerpo en un par de minutos y ya tienes imágenes de todos los órganos del cuerpo con un detalle muy de alta resolución. De tal manera que todo eso metido en bases de datos puede hacer un perfil de riesgo de muchas enfermedades años antes de que se produzcan. La tecnología es clave en todo esto y está permitiendo llevar a cabo una auténtica transformación digital de la sanidad. Una sanidad sin papeles cuyo objetivo primordial no es el de eliminar el papel, sino almacenar y enviar los datos clínicos en formato digital para que toda esa información se pueda después analizar y procesar. Ahí juega un papel clave la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial considero también que está siendo fundamental en esa transformación digital y hay una razón muy clara y es que la telemedicina, la digitalización de los hospitales lo que está permitiendo es generar una cantidad ingente de datos clínicos y además datos que están registrados, que pueden ser después procesados. De manera que las herramientas de inteligencia artificial, lo que llamamos también las tecnologías de Big Data, pasan a ser esenciales para extraer conocimiento de todos esos datos que han sido registrados. Se trata en definitiva de sistemas que ayudan al profesional sanitario y también al paciente a tomar decisiones, mejorando los métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Y supongo que esto está comenzando ahora, es decir, que el camino que queda por recorrer es inmenso y no sé si esto tiene un techo o tú te imaginas hasta dónde puede llegar las posibilidades de la realidad virtual. Bueno, esto acaba así, digamos, bueno, esto empezó hace años, ahora lo que tiene ha llegado a un punto, sobre todo donde se puede implementar, es una herramienta bastante económica, ¿no? Porque esto también hace una década tenía costes elevadísimos y eran un hardware muy sofisticados. Ahora estamos en un punto muy interesante, ¿no? En cuanto a costes y esto va más, sobre todo va más porque esta tecnología lo que te permite es optimizar, ¿no? En economía, en tiempos y sobre todo la capacidad que tiene es en cómo multiplica lo que
que es la exposición del conocimiento, ¿no? Entonces, esto sí está claro que no tiene límites. O sea, que no es caro. No es caro, no, para nada. Mira, ten en cuenta, te voy a dar un ejemplo claro. Nosotros hicimos una aplicación para esclerosis múltiple donde implementamos el área cognitiva. El área cognitiva está fuera del sistema de la seguridad social. Entonces, en esta herramienta ya implementas metodologías en la propia herramienta donde ya el paciente puede disfrutar de una herramienta que, si no hubiese estado implementada en esta tecnología, tendría que realizarlo fuera del ámbito de la seguridad social. Entonces, por eso digo que realmente lo que hace es muy económica y aporta valor. Probablemente asistimos a un momento de inflexión en la historia de la medicina en el que la tecnología lo está cambiando todo y de forma muy rápida. Queda un camino enorme por recorrer, nuestra imaginación no tiene límites, pero la pregunta es hasta dónde se puede llegar. Solo el tiempo lo dirá. Seguimos. Si hay una patología que desde luego requiere el apoyo de la tecnología es la parálisis cerebral. Por eso en nuestra radiografía de hoy nos hemos trasladado a una asociación dedicada precisamente a ayudar a estos pacientes. Aspace Segovia nació en 2002 como iniciativa de unos padres de hijos con parálisis cerebral. Actualmente dan servicio a más de 40 familias que buscan en la asociación un pequeño rayo de luz para sus hijos, muchas veces con enfermedades sin diagnosticar. Es el caso de Celia, hija de María. Sabemos que no la funciona la mitocondria de las células, que es como el estómago, que le llega la comida de la sangre en la mitocondria, se procesa y eso es lo que alimenta a la célula. Sabemos que tiene un fallo en la mitocondria, pero no sabemos de dónde viene. No hay diagnóstico, pero vamos, como Celia tenemos muchos más. Sin un diagnóstico es imposible comenzar con un tratamiento. Sin un nombre es imposible plantear un futuro de vida, porque no sabemos que está muy grave, sabemos que está pues, en posibles terminales, en posibles cuidados paliativos pediátricos. Ahí es donde la asociación juega un papel fundamental con la fisioterapia. ¿Haces burla? A ella. Vale. O los talleres de logopedia. ¿Usa la tetera mamá? Sí. ¿Y para qué la usa? Para la leche. ¿Para la leche? Unos talleres de apoyo educativo personalizados para cada uno de ellos. Tenemos objetos de madera un poquito más grandes para chicos que les cuesta un poquito más manipular, libros más grandes, libros más pequeños, letras también, incluso trabajamos con dispositivos tecnológicos para chicos un poquito más mayores también que puedan ir empezando a moverse un poquito dentro de las nuevas tecnologías educativas. Declarada de utilidad pública, no cierran sus puertas a nadie, pero reconocen que atraviesan uno de los peores momentos marcado por la pandemia. Muy complicado. Está siendo un auténtico infierno. Pero tienen claro que no bajarán los brazos. ¿Cuánto me quieres? Sí. Mucho. Hemos llegado al consejo de hoy, eso significa que estamos terminando también nuestro programa. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro especialista de referencia, el doctor Casado, que nos habla sobre este asunto. Nos encontramos en unos momentos históricos en cuanto a evolución tecnológica se refiere. Si bien la industria militar siempre ha sido considerada el motor principal del desarrollo tecnológico, el entorno sanitario ha sido sin duda uno de los grandes beneficiarios de ese desarrollo. Impresiona pensar cómo hace apenas 150 años no se realizaban intervenciones quirúrgicas en condiciones de seguridad y cómo hoy la tecnología nos permite diseñar lentes adecuadas para sustituir un cristalino. Podemos ver en 3 dimensiones los movimientos de un bebé en el vientre de su madre, o incluso hacer intervenciones complejas en un entorno remoto asistidos por ordenador. Personalmente me gustaría destacar los grandes avances en imagen, tanto en la toma de secuencias radiológicas como en su interpretación, que nos sirven para un diagnóstico cada vez más preciso y más precoz de las enfermedades, tanto en su aparición inicial como en su recurrencia. Por supuesto, esto tiene una cara B. El diagnóstico de enfermedades en estadios tremendamente precoces, enfermedades en muchos casos de lenta evolución, nos hace catalogar como enfermos a pacientes que hace solo 10 o 15 años no se les hubiese diagnosticado, y eso implica tratar a pacientes en fases tremendamente tempranas. Esto, que a priori es un beneficio evidente,
también debe hacernos meditar acerca de la necesidad real de tratar a pacientes en estos estadios tan precoces de enfermedades que no son tan graves. Es un debate interesante y en este punto, sin duda, la investigación marcará la diferencia respecto a lo necesario y lo prescindible. Es fascinante el papel de la realidad virtual, por ejemplo, aplicada al entrenamiento, a la formación sanitaria y también en otros profesionales que velan por nuestra salud y nuestra seguridad. Poder encontrar técnicas virtuales y poder entrar dentro de un corazón, dentro de un pulmón enfermo, poder anticipar los efectos de los tratamientos dentro de un paciente específico, nos permite avanzar en la medicina de una forma muy individualizada, que es la medicina del futuro. Poder aplicar esta realidad virtual directamente a la formación de nuestros futuros especialistas es sin duda un factor diferencial también a nivel educativo. La producción de tejidos, la impresión de órganos, la biotecnología en definitiva, de la que hablaremos mucho en las próximas décadas, facilita evolucionar eficazmente dentro del tratamiento de muchas enfermedades que hoy parecen muy complejas y que en unos años tendrán cura. Es francamente increíble. Sin duda el futuro de las nuevas tecnologías aplicadas a la sanidad es fascinante y ojalá la industria sanitaria sea capaz de desbancar a la industria militar como el motor principal del desarrollo tecnológico que decíamos al principio. Bueno, pues tenemos que decir adiós y no solo hasta la próxima semana. Ponemos aquí punto y final a esta primera temporada de Diagnóstico. Esperamos que les haya gustado. Nosotros seguimos trabajando durante el verano para en septiembre volver a sus pantallas para ofrecerles nuevos asuntos de salud contados como siempre desde una perspectiva muy diferente. Que disfruten del verano. Nos vemos a la vuelta. Hasta luego.